Ya están siendo grabados, muchachos. Sí, te voy a darle, Bueno, darle. ya, dale, ahora hablamos. Bueno, ya continuando con esto. Ya saben los factores de riesgo, el alcoholismo, ya saben, 14 cervezas al 5%, 250, factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, ya haciendo el diagnóstico de hipertensión, ¿qué más decirles que un algoritmo que es bastante sencillo? Se basa en que uno sospecha hipertensión arterial cuando las presiones están por encima de 130-80, ¿correcto? Entonces, en ese momento debemos preguntarnos, la presión arterial está por encima de 180-120, que eso es una crisis hipertensiva. Si es así, se hace el diagnóstico inmediato de hipertensión. Si no es así, vemos, está la presión por encima de 160-100. Si es así, vemos si hay daño a órganos blancos. ¿Cuáles son los daños a órganos blancos? Fácil, las complicaciones de la hipertensión arterial, lo que es la infarto agudo de miocardio, stroke, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal crónica, todas las que yo les voy a mencionar más adelante. Si tiene eso, diagnóstico de hipertensión. Si no, vamos a confirmarlo. ¿Cómo se confirma? Inicialmente, utilizar el AMPA, pero ya saben que el AMPA tiene que ser con un tensiómetro semiautomático. Y si no se puede utilizar el AMPA, utilizar el MAPA. Si no se puede utilizar el MAPA, ya toca hacer las varias mediciones en varias consultas, o sea, 3 mediciones en más de 3 consultas. Y así se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Según la AJA, ya saben que es por encima de 130-80. Según la europea, es 140-90, pero bueno, es como de la que ustedes se guíen. Esto también es importante, yo creo que uno tiene que saberse de memoria, porque, no tanto esto, sino las complicaciones, porque en últimas lo que uno quiere cuando uno trata la hipertensión arterial es la reducción de riesgo cardiovascular, que se mide con el número de eventos cardiovasculares que tenga la persona hipertensa. Pero bueno, esto hay que aprendérselo, es lo mismo que ya les mencioné, la sal, el alcohol, el tabaquismo, antecedentes familiares, el sedentarismo, la obesidad, sobrepeso. Esto de apnea obstructiva del sueño, eso es de hipertensión secundaria. La disfunción eréctil, eso es de complicaciones ya cardiovasculares. Y esto ya mujeres, que sería la preeclampsia o hipertensión en el embarazo. Esto es bastante importante, esto sí hay que aprendérselo de memoria, que es complicaciones por hipertensión arterial. Aquí lo dividimos de una forma bastante, bueno, lo dividieron de una forma bastante sencilla, que es cerebro, ojos, corazón, riñón, arterias y enfermedad renal crónica. Porque en el cerebro y ojos vamos a sospechar 2 enfermedades o 2 patologías, el stroke y la presencia de retinopatía hipertensiva. El stroke hay que investigar si el paciente, lo más fácil es preguntarle si ha tenido un antecedente de, ya sea accidente isquémico transitorio, stroke isquémico hemorrágico o alteraciones en la agudeza visual. Saben que esto es pura pregunta, esto no hay examen. En el corazón, 3 patologías: infarto de miocardio o síndrome coronario agudo, falla cardíaca y las arritmias. Entonces tú vas a preguntarle lo primero si ha tenido alguna de estas 3. Lo otro, si te dice que no, tienes que indagarlo. Ya, por ejemplo, en la síndrome coronario agudo, preguntarle si ha tenido un dolor torácico, retrosternal, que se irradia a cuello y brazo izquierdo o brazo derecho, acompañado de síntomas disautonómicos. Falla cardíaca, si ha tenido edema, si ha tenido disnea, si ha tenido revascularización coronaria, esto es infarto de miocardio. Las arritmias, como yo he visto que el diagnóstico de arritmias lo hacen con un electro, entonces acá sería preguntar si el paciente 1 le han diagnosticado arritmia o si tiene antecedentes de palpitaciones. En los riñones vamos a buscar 2 patologías, que son ya daño a nivel glomerular, como la enfermedad renal crónica, o otra patología que se encuentra en conjunto con la hipertensión, que es la diabetes. Entonces, la diabetes, sabes que va a producir poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, infecciones de tracto urinario, mientras que la hematuria responde más a un daño a nivel glomerular. Arterias periféricas, también buscar 2 patologías, enfermedad arterial periférica y la falla cardíaca. Saben que la falla cardíaca, si es derecha, va a producirnos edema, si es izquierda, va a producirnos signos de mala perfusión. Y la enfermedad arterial periférica es si ha tenido claudicación intermitente, si le duele la pierna, que eso responde a una placa ateromatosa en las arterias periféricas. Y el antecedente de enfermedad renal crónica, que saben que eso es paraclínico, eso no hay un signo que te diga, no tienes específico que te diga, tiene enfermedad renal crónica. Eso no.
Estos no voy a tocarlos porque son todas las causas de hipertensión secundaria. Y esto también es más sencillo que lo anterior, que es que tú, un paciente hipertenso, vas a primero observar si tiene, cómo está distribuida la grasa corporal, si está gordito, si no está gordito. Vas a verle si tiene lesiones en piel de dislipidemias, si está alerta, que nos habla de problemas ya a nivel del sistema nervioso central. En la fundoscopía, que es el mismo fondo de ojo, vamos a observar esto. Hay unas imágenes que yo les traje, entonces no vamos a tocarlo. En el cuello vas a buscar o vas a examinar dos cosas, la carótida y la tiroides. La tiroides para descartar hipertensión secundaria y la carótida para ver si tiene una placa ateromatosa en la carótida, que te va a producir un soplo, o incluso van a palpar una cosa que se llama una vibración cuando pasa la sangre por ahí donde está la placa ateromatosa. En el corazón, como no hay algo tan específico, hay algo en el corazón que te hablen de complicación cardiovascular, vamos a ver esto, el tamaño que nos habla. El tamaño no tiene que ser ya como muy experto para decirnos este paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo porque es que el ápex está desviado a la izquierda o está desviado a la derecha. Eso es como que bastante complicado, sobre todo para uno que apenas está comenzando. El ritmo sí se puede sacar, y los soplos que nos hablan de insuficiencia o estenosis de alguna de las válvulas. En los pulmones, ¿qué creen ustedes que se va a observar en los pulmones? Fácil, el edema pulmonar secundario a una falla cardíaca izquierda. ¿Qué podemos ocultar? Los roncos y los estertores. En el abdomen puede ser muchas cosas, pero lo más sencillo es ver si hay masas renales o si hay soplos a nivel de las arterias renales que nos hablan de una patología de hipertensión secundaria, como lo es la hipertensión renovascular. Los pulsos es para enfermedad arterial periférica. En las extremidades, dos patologías, enfermedad arterial periférica, lo mismo, o falla cardíaca. Si es falla cardíaca, si hay congestión, hay edema. Si hay signos de mala perfusión, hay, ¿qué es lo que es? Enfermedades frías, pálidas, sudorosas, y los pulsos que nos hablan de enfermedad arterial periférica. Neurológica, si hay disminución de la agudeza visual o si hay confusión, que son signos de mala perfusión cerebral. Esto es lo que yo les quería mostrar, eso es lo que hay una retinopatía hipertensiva. Vean los cruces arteriovenosos y vean eso que es wiring es cable y copper es cobre. Es que cuando tú examinas bien esa arteriola vas a ver que hay una demarcación entre la pared del vaso y la luz. Eso todos los que pasaron por oftalmo lo vieron. Los cruces arteriovenosos y el estrechamiento de las arteriolas. Vean que comparando esa arteriola donde ahí está el estrechamiento arterioral con las hermanas, por decirlo de un modo coloquial, está bastante delgado en comparación con las otras. Entonces eso nos habla de una retinopatía hipertensiva. Lo otro, ¿no lo entendiste? Bueno, mira, los hallazgos de retinopatía hipertensiva son estrechamiento arteriolar, cruces arteriovenosos, y esto que se llama, eso creo que lo decía hilo de plata, que es que cuando tú ves la arteria, tú ves la luz y le ves las paredes. Eso es signo de retinopatía hipertensiva. También se ve... ¿Se ve ahí? ¿Ah? ¿Se ve ahí en la foto? No, ahí no se ve bien. No se ve bien. Tienes razón. El estrechamiento arteriolar pues está bastante fácil. Mira, compara esa arteria delgadita con respecto a las otras, está bastante disminuida del calibre. Y de esto que ya aquí los que saben, pasaron por oftalmo, saben que están los exudados blandos y los exudados duros. Los duros es ya un problema crónico, mientras que los blandos es un problema agudo. Entonces, blando obedece a esto que tú me preguntaste, Ezequiel, lo de la ley de Frank Starling, que te hablaba de las diferencias de presiones hidrostáticas y oncóticas hacen que se produzca el exudado, y eso es lo que se va a observar en el fondo de ojo. Mientras que el exudado duro, hay depósitos de proteínas plasmáticas en el fondo de ojo. Y esto es fácil porque comparando en la papila óptica normal versus esta que está acá, que te habla de papiledema, mira que los bordes están mal delimitados, y también se puede suponer que hay como un engrosamiento de esa papila óptica. Lo otro son las hemorragias. También se va a observar hemorragias en llama, que es lo que se observa en la figura E, y las hemorragias localizadas, que es lo que está en la figura F.
lo que dijiste. Hay ¿cómo es que? El blando y el duro. Sí, El sudado blando y duro. Entonces, exacto. dijiste que el blando es Ajá, por procesos agudos y el duro es exactamente. por procesos crónicos, por Exactamente. depósitos de proteínas. Entonces, Exacto, así es. cuando el edema persiste, se depositan proteínas y eso es lo que hace que se vea la imagen así como marrón. Eso. No, lo que pasa es que lo del sudado depende de la arteria afectada. Ya. Eso no tiene que ver con, con, con Pero el la papiledema. diferencia, digamos, histopatológica son los depósitos de proteínas que se quedan Eh, ahí. sí, sí, así es. Papiledema, y ahí tú lo estás viendo, la mala demarcación de los Sí. bordes, el engrosamiento, etc. Y esa es la hemorragia en llama. Esa es. La hemorragia en llama es la que está en la figura E, que es que no pasa por oftalmo, pero los nervios pasan como una especie de, parece una estrella. Ellos van en el sentido, ¿cómo dibujártelo? Parecen como unos arcos que parten de la papila óptica, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí, sí. la hemorragia en llamas ocurre cuando la hemorragia se deposita entre esos haces nerviosos y por eso parece como una llama porque parece como un arco, ¿sí me entiendes? Ninguna de esas es. Ah, Ninguna de esas es. pero fíjate que la figura E se observa un poco alargada en comparación con esta, con la de la Sí, figura por F. eso puede ser. Exactamente. Ok. Y esto es lo que miren, ahora miren esa papila óptica, está perfecta, bien delineada, no hay la excavación, eso es de glaucoma, eso no hay que meterse en eso. Los exudados, mira que son claros, los exudados blandos, aquí no hay exudado duro, no hay exudado duro. Y las hemorragias retinales, que aquí son localizadas, no hay en llama. Bueno, listo, sabiendo como eso, que no es tan complicado, vemos los exámenes de laboratorio. Decirles que los exámenes de laboratorio, estos son los que se mandan cuando tú ya haces el diagnóstico de hipertensión, es decir, los que le mandas inicialmente. Le mandas la hemoglobina, le mandas el hematocrito. ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir por qué tú mandarías una hemoglobina y un hematocrito a un paciente con La hipertensión anemia de alta? las enfermedades crónicas. Ajá. Pero ¿por qué la anemia produce elevación de la presión arterial? Es una compensación de la De disminución cómo hay disminución de la Ajá, del hemoglobina. aporte de oxígeno porque Exacto. hay anemia, ajá. entonces se trata de compensar aumentando la presión para que llegue más el flujo, no sé. Pero Exacto, pero ¿qué se aumenta? ¿El volumen sistólico o la frecuencia cardíaca? O la resistencia a, vascular periférica. a resistencia vascular, todas, ¿no? La frecuencia. La frecuencia cardíaca. Y el Los pacientes hemato. con anemia les da. Ah, Los pacientes con anemia, una de las cosas de los hallazgos es la taquicardia. es la elevación de la frecuencia Taquicardia. cardíaca, taquicardia. ¿Quién habló? La crack, ¿cierto? ¿Quién es la Y crack? yo no sé, alguna. El hematocrito, ¿por qué creen que se eleva? ¿Qué va a producir? El hematocrito se eleva. O sea, Por por el edema. En caso de que no, haya no. falla cardíaca. O sea, el hematocrito elevado, ¿qué va a producirles a nivel cardiovascular? Aumento de la viscosidad sanguínea. Exactamente. Y eso aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. No es Pero difícil. eso tiene que ver con, por ejemplo, si un paciente llega con extravasación de líquido, entonces va a tener una hemoconcentración y eso puede conllevar a la Juan está claro. Ahora, Ok, dale. ¿por qué creen que ustedes vamos a evaluar la glucosa plasmática en ayuno, la hemoglobina glicosilada y los lípidos? A ver, si es diabético, O Para si aceptar tienen... mensajes de las otras. Sí, fíjense, entonces fíjense, con esto lo que les quiero decir, que esto no es difícil, es sencillo. El potasio, el sodio, el ácido úrico, la creatinina, la tasa de filtración glomerular, en análisis de una orina, pregunta. ¿qué creen que están descartando? Las ¿Ah? complicaciones. Complicaciones renales. Eso, Una pregunta. cuéntame. Cuando a un paciente se le hace un diagnóstico de hipertensión de nuevo, le mandan todo eso, ¿verdad? Sí, señor, así es. Así Oye, es. pero eso no pasa aquí. Sí lo hacen. Sí lo hacen. Pero primer examen. Después, ya con la EPS, donde tú estés trabajando, que te dicen, no, da tanto, cada 6 meses le mandas un electro, cada 6 meses le mandas un perfil lipídico mínimo. Y así.
cuando a mí se me descalibró el tensiómetro y fui a la urgencia y bueno, pasé. Allá también resulta que estaba también descalibrado el tensiómetro ese. Entonces me querían hacer diagnóstico de hipertensión. Ajá. Entonces a mí lo único que me mandaron fue un eco, prueba de función renal Ajá. y me mandaron hasta las metanefrinas para ver si Mierda. tenía paraganglioma Así tenías el, que ¿cómo es que produce es? hipertensión. Feocromocitoma, es la vaina. Ajá, para cromocitoma o paraganglioma simpático. María José, que se calle. Pero no mandaron esas. Fíjate O sea, tú. no mandaron. Estoy haciendo intervenciones por eso. De hecho, por ejemplo, el eco en la guía no dice que tú lo mandas inmediatamente. Tú el ecocardiograma lo mandas si hay signos a nivel del electrocardiograma que indiquen que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero sí, pero en otras condiciones no hay necesidad de mandar el ecocardiograma inmediato. Exacto, de hecho la guía lo que te dice es lo siguiente. No es necesario mandarle un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque hacer tu diagnóstico de hipertrofia ventrículo izquierdo por eco o por electro no va a cambiar en nada el tratamiento. ¿Por qué tú mandas el electro? ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes se encuentren con falla cardíaca se van a dar cuenta que las dos pruebas para tamizaje, hago énfasis, tamizaje, no diagnóstico de falla cardíaca, es con el EKG y con los péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Porque es que el EKG es altamente sensible, mientras que el eco es específico. ¿Sí me entienden? Entonces no hay necesidad de mandarle un eco a todo el mundo porque solo se lo van a mandar cuando esté sospechando una falla cardíaca. Efectivamente, así es como dice Jay. Lo otro, algo también que dice la guía, la relación albúmina-creatinina no se manda a todos los pacientes. Se manda a los pacientes que son diabéticos o que tienen enfermedad renal crónica. Listo. Estos son los paraclínicos, vean que no son difíciles, hemoglobina, hematocrito, tamizaje para diabetes y lipidemia y le manda exámenes para descartar falla renal. Y otra preguntita más. Y el EKG. El paciente que le va a diagnosticar hipertensión a los 60 años Ajá. versus el que tiene 30 años, Ajá. igual le tienes que mandar todos los paraclínicos. Fíjate que ahí entra un punto de la guía que te dice a quién remitir. Tú te vas a quedar con un paciente que tiene una hipertensión de 160 a 100 de 30 años, según datos epidemiológicos. No, ¿verdad? Lo vas a remitir. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen hipertensión prematura, es decir, menos de 40 años, eso hay una alta probabilidad de que tenga una hipertensión secundaria. Y la hipertensión secundaria, quien la diagnostica y la trata es el especialista. ¿Correcto? Ok. Entonces, sigamos. Vean que entonces los exámenes de laboratorio no son difíciles. Lo otro, el tratamiento. Esto ya ustedes lo sabían, pero el tratamiento de la hipertensión arterial a todos los pacientes le manda uno modificación del estilo de vida. Y no a todos los pacientes le manda terapia farmacológica. El tratamiento farmacológico a mí me gusta porque es que es mejor que el tratamiento farmacológico. No farmacológico, mejor que el farmacológico. ¿Qué? Fíjense la reducción, cuando tú reduces la sal, ¿qué tanto reduces la presión sistólica, que es la que evalúan casi siempre? En 4.8 la sistólica, es 2.5 la diastólica. Esto, miren esta tabla, los pacientes hipertensos, en donde tú les reduces la ingesta de sodio, fíjense cuánto disminuye la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Pero este es un solo punto, o sea, solamente con la reducción de la sal. Ahora bien, la dieta no es una dieta que es fit, o sea, super vegetariana, perdón, frutas y verduras, no. La dieta DASH, que es la dieta combinada, que es la para hipertensión, es una dieta, como lo dije, combinada, que combina frutas, verduras, legumbres y baja en carbohidratos y grasas animales. ¿Dónde sacaron esta dieta DASH? Para que lo sepan, de este estudio, un estudio viejísimo, en 1997, en donde evaluaron la ingesta de dieta combinada versus control o dieta combinada versus frutas y vegetales. ¿Qué eso observó? Que los pacientes que se utilizó la dieta DASH en comparación con el control, fíjense cuánto disminuyó la presión arterial. En pacientes hipertensos, 11.5. O sea, eso es la sistólica, eso es bastante importante. Y 5.5 la diastólica, solamente con dieta. Y así lo van viendo con las otras intervenciones. Todas son, bueno, casi todas, no todas, son estadísticamente significativas.
¿Y cuál es esa dieta DASH? La dieta DASH es la dieta que está acá, rica en frutas, verduras, legumbres, productos lácteos, bajo en grasa y baja en carbohidratos y grasas animales, básicamente. Esa es la dieta. Tú la buscas, por ejemplo, en internet, en internet hay gráficas bien bonitas de eso. Tú buscas dieta DASH y te sale, por ejemplo, te sale que tienes que repartir las carnes en no sé cuántas porciones. Tienes que repartir, o sea, todo eso que dice Douglas, que las legumbres, las carnes, las verduras, todo eso, lo que hacen es dividirlo en varias porciones durante todo el día y de esa forma el paciente hace su dieta. Obviamente esa dieta DASH supongo que Es para los que el no tienen paciente tendrá diabetes. que ir a un, ¿cómo es que es? A un nutricionista, supongo yo. Exacto, así es, así es. Remisión a nutrición. Ah, ya. Pero para que lo sepan, ¿eso dónde salió? De este estudio. Ya. Ok. Ejercicio. El ejercicio que se recomienda, aunque yo no estoy tan de acuerdo, pero que se recomienda es el ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico reduce 6 milímetros de mercurio la sistólica, mientras que el anaeróbico 3 milímetros de mercurio. Pero es que hay un detalle, y es que el ejercicio aeróbico tiene que ser 30 minutos, 5 días a 7 días a la semana. Y no cualquiera ejercicio aeróbico, tiene que ser un ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Es decir, nada haces con caminar 30 minutos diarios porque no vas a reducir el riesgo cardiovascular. Tienes que trotar. Limitar el consumo de alcohol, ya yo se los dije, 14 latas de cerveza, 250 cc, pero miren esto, alcohol al 5%, eso es bastante bajito. Y ya ustedes haciendo la relación se van a dar cuenta que tomando whisky eso no es ni siquiera 2 cositos de 2, donde sirven el trago. O sea que si tomas más de 2 ya tú tienes riesgo cardiovascular. Suplemento de potasio, eso sí ha sido estudiado, pero es que hay algo importante. En esta tabla, fíjate que colocan potasio, vean al ítem cuarto ítem, potasio, dieta de potasio dietario, ¿sí? No es que te van a dar potasio. Puedes mover el mouse, Douglas. No es que te da potasio en tabletas, no, tiene que ser potasio en dieta. Lo mismo el sodio disminuirlo, pero en la dieta. La dieta DASH, reducción de peso, pero ¿qué quiero que vean aquí? Miren la reducción de la presión sistólica con cada una de las intervenciones no farmacológicas. ¿Qué pasa? Que si ustedes suman eso da más de 25, estoy segurísimo. Entonces, 25, ¿a qué equivale? 25 equivale aproximadamente a 3 fármacos antihipertensivos. Entonces, fíjense lo importante y el impacto tan bueno que tiene la intervención no farmacológica. Tratamiento farmacológico. Aquí decirles 2 cosas importantes. La primera, todas las guías lo que dicen es que, todas las guías y estudios, ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, lo que dicen es que el mejor indicador de reducción de riesgo cardiovascular, que es lo que uno quiere cuando trata a un paciente hipertenso, es la reducción de la presión arterial. ¿Cuáles son esos eventos cardiovasculares? Todo lo que están ahí, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, infarto agudo de miocardio, stroke, entre otros. Entonces, ¿qué se evalúa esto? Hombre, con un estudio bien bacano que es bastante extenso, pero que va a tratar de decir lo más importante. Uno, esto, miren que cuando utilizas el IECA versus el placebo, fíjense la reducción de la presión arterial. Tanto en menores como en mayores de 65 años. Los calcioantagonistas, fíjense la reducción de la presión arterial. Sin embargo, fíjense que en jóvenes, de menores de 65 años, no tan jóvenes, hay una reducción de la presión arterial, pero eso no es estadísticamente significativo. Y este de Raven, intenso versus laxo, por decirlo de alguna forma, ninguno de los dos es estadísticamente significativo, así que no lo mencionaré. Los ARA2 siempre han dicho que son efectivos, efectivamente sí son buenos, pero en este estudio, y hay que ver la metodología, sí, no fue significativo los hallazgos. Aquí lo que quiero que vean es, miren donde dice aquí baseline, presión sistólica y diastólica. Vean que con respecto a la base, todos los fármacos antihipertensivos tenían una reducción en esta presión, que es lo que uno quiere cuando trata a un paciente hipertenso. Pero ahora, tanto en jóvenes como en viejitos. Pero ahora, comparando entre fármacos, hay o un aumento o una disminución, pero ese aumento o disminución es bastante despreciable, no es tan predominante. ¿Qué quiero decirles con esto?
que ahí va otra interrogante que yo tenía cuando hice la charla. ¿Hay un fármaco que se prefiere por encima de otro? La respuesta es no. Todos los fármacos de primera línea son igual de eficaces en la reducción de la presión arterial. Esto es lo mismo si tú comparas un IECA versus un diurético beta bloqueador. Fíjense que ninguno, que no es estadísticamente significativo, y así pasa cada vez que comparan un fármaco antihipertensivo versus el otro fármaco antihipertensivo. ¿Cómo hiciste eso, Douglas? Hey, qué nivel, el Douglas tiene plata, ¿vale? Joda, sí. Hey, respeten. De ahora en adelante todo es contigo. Ya sabemos quién que va a poner las charlas más adelante. Hey, respeten. Yo no sé qué dice, bueno, en fin. Ahora Si bien, está la tarjeta de crédito, ya sabes. Se fue ahí. ahora bien, fíjense lo que yo les dije, que lo importante es reducir el riesgo cardiovascular. ¿Quién respalda esto? Lo respalda la Guía Europea 2013, lo reafirma la 2018, lo dice la AJA y lo dice este ensayo clínico y muchos más, si no yo no lo puse por aquí. Mensaje, ¿qué es lo que ustedes quieren cuando traten un paciente hipertenso? Reducir la presión arterial. Fuera. Y dos, no hay preferencia de ningún otro sobre fármacos. Ahora bien, ya les dije el tratamiento como que lo macro, ahora vamos a quienes voy a tratar. Yo les dije hace rato, a quienes trato sí o sí, pacientes que tienen la presión arterial por encima de 140/90 o presión arterial medida fuera del consultorio por encima de 135/85. A estos pacientes siempre hay que tratarlos, siempre. Los otros pacientes, los que tienen hipertensión grado 1 según la A, es decir, mayor de 130/80 pero menor que 140/90, vas a tratarlos solamente si tienen complicaciones o tienen diabetes mellitus o son viejitos o tienen un riesgo cardiovascular mayor del 10%. Esto que está abajo se hace con una calculadora que es la página, que eso es gratuito en la Play-Store, o el celular que tenga, que se llama ASCVD, es que te calcula el riesgo cardiovascular a 10 años, no requiere internet para hacer el cálculo y esto impacta en el tratamiento, así que descárguelo. Publicidad, no sé qué, no pagada. Exacto. No, con respecto a eso que dice Douglas, y eso es importante, y es que, o sea, luego que uno ha hecho el diagnóstico de hipertensión, es importante también a todos los pacientes evaluar el riesgo cardiovascular, porque es diferente cuando tú te encuentras frente a un paciente que tiene una presión de 130/90 con un riesgo cardiovascular estimado por esas calculadoras mayor del 10%, que un paciente que tiene la misma presión pero tiene un riesgo cardiovascular menor. E igual, dicen la guía, si tienes un paciente también 140/90 es diferente si tiene muy alto riesgo cardiovascular o alto riesgo o riesgo moderado, el tratamiento sería diferente. Por eso Exacto. es importante entonces que a todos los pacientes les hagamos el riesgo cardiovascular. Sí, así es. Y no solo en la consulta inicial, en todos los controles que tú hagas tienes que hacerle el tamizaje para él. Otra preguntita, Douglas, que se me olvidó. Cuéntame. Eso, o sea, aquí en Colombia, ¿uno sí hace el diagnóstico de hipertensión o uno tiene que remitir obligatoriamente al No, especialista? eso lo haces tú. No. Eso es en EIP. primario. Claro, eso Sí, eso es atención Primer primaria. nivel. Ese tratamiento, Claro. Por supuesto. eso lo Yo se sé, supone pero que es lo que hacemos nosotros. yo he tenido peleas por eso porque dicen que el médico general no es quien debe hacer eso. Puede recibir controles de pacientes estables, pero no puede hacer diagnóstico. No, sí, hasta le No, pones no, el no. tratamiento tú. Y Claro, los así controles son es. contigo a menos que ya haya de pronto alguna, o sea, como algún órgano blanco que ya necesite pues remisión al especialista. Ajá, con otro Yo creo que es ahí. especialista. Eso se llama que Bueno, me necesite... imagino que ahí habla de se refiere. Exacto, son pacientes que tú necesitas una evaluación porque tú dices, este paciente tiene la creatinina, la tienen 3, ¿vale? Ese paciente tiene una falla renal, un daño a nivel del glomérulo, remitir para que lo estudien más profundamente. Ok. Exactamente. O, por ejemplo, lo que decía Douglas hace ratico, y es que, por ejemplo, los pacientes que tú sospechas una hipertensión secundaria, por ejemplo, un paciente joven o un paciente que tú le estás haciendo tratamiento antihipertensivo y con 3 medicamentos antihipertensivos no responde. O
sea, no mejora la presión arterial, no está en metas, o pacientes que tengan unas crisis hipertensivas, unas presiones arteriales supremamente altas, tú no te vas a quedar con esos pacientes, tú esos pacientes inmediatamente tienes que remitirlos, pero los demás se supone que son de la atención primaria. Exactamente, así es, hermano. Listo, entonces ya sabemos, no sé si les quedó claro, esto es también una piedra angular de esta charla, el tratamiento a quienes voy a tratar, ¿les quedó claro? Sí. Listo, ahora, ¿qué fármaco voy a utilizar? Yo les dije, no hay preferente un fármaco sobre otro siempre y cuando sean de primera línea. Ahora bien, ¿cuáles son los fármacos de primera línea? Son fáciles. Y acabar a 2 más diuréticos, ojo, tiacídico y los calcioantagonistas. Algo también puntual, los diuréticos tiacídicos, ahí tengo que decirles una cosa, y es que en varios estudios han comparado la clortalidona, la indapamida versus la hidroclorotiazida, y lo que se ha observado es que hay un mejor control de la presión arterial con la clortalidona, segundo la indapamida y por último la hidroclorotiazida. Es decir, lo mejor es mandarle Que clortalidona. usamos acá. Eso lo decía el doctor Carballo, que ¿Y por qué no se manda ahí? que el mandaban efecto secundario. hidroclorotiazida a diestra y siniestra, pero que el mejor de los tiacídicos era la clortalidona. Así es. Y de hecho, Y en efectos de costo, ¿cómo es? Porque de pronto a veces lo hacen Eso es sí, porque ajá, sea más exactamente, barato. Douglas. ¿Será que la clortalidona está en el PO, no? eso tú lo puedes mandar si haces un MIPRE. El problema es que vale 50 barras la clortalidona, ese es el detalle. No, que el No, pero- efecto... ¿Ah? Hay un Habla, efecto Mateo. secundario indeseable, que la gente se suicida cuando toman clortalidona de forma crónica. Carajo, Carballo. no jodas, sí. Eso lo dijo Carballo, sí. Sí, por eso a ellos no les gusta mandarla tanto. Ya voy a votarlas, pues ya voy a Fíjate, votarlas. bueno, eso Fíjate sí no tú. lo sabía. Oye, no, entonces descartado esto, olvídenlo, mentira. Olvídenlo. Según los estudios se prefiere la clortalidona, es lo único La que les presión, puedo decir. Pero se mata. Estos son los otros fármacos de primera línea, los ARA2 calcioantagonistas. Se prefiere de los calcioantagonistas, ¿cuál? Los dihidropirimidínicos. Y de los dihidropirimidínicos, ¿cuál? Los de larga duración, ¿como cuál? Como el aldeodipino. Todos los que tienen el 1, una dosis diaria porque es de larga duración. Esos son los que se prefieren. Ya saben, no hay preferencia de fármaco sobre otro, etc. Ahora ya saben las indicaciones. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Yo quiero que nos centremos en las absolutas. ¿Por qué? Porque estas es lo que realmente nos dicen, no vamos a darle este fármaco, mientras que la relativa ya es como riesgo-beneficio. Entonces, en los tiacídicos es fácil, la gota. Los beta-bloqueadores, que esto es de la guía europea considera los beta-bloqueadores como fármacos de primera línea, la AJA no los recomienda. Los calcioantagonistas dihidropirimidínicos, que son los que se recomiendan principalmente, vean que no tienen contraindicaciones absolutas, y los YECA y los ARA2 son 3 en comunes, que es el embarazo, la hiperpotasemia y la estenosis renal, ojo, bilateral. En el caso de los YECA, el edema antioneurótico. Ese edema antioneurótico previo es el angioedema, es que cuando ustedes, no sé si han visto imágenes de pacientes que hacen una anafilaxis bien grave y en la cara que no se le ven los ojos, eso es un angioedema. Pacientes que tengan edema antioneurótico previo no se puede mandar un YECA. La hiperpotasemia, bueno, no sé si lo quieren saber, pero hay una causa ya fisiológica de por qué se produce la hiperpotasemia, fisiopatológica, perdón. Se produce la hiperpotasemia con los YECA, pero no vale la pena decirse, solo para que lo tengan en cuenta. Pero ven acá, y entonces, espérate, en esos pacientes, por ejemplo, o sea, entre los paraclínicos que se mandan cuando se hace el diagnóstico está, tú lo pusiste, sodio y potasio. Exacto. Ajá, si digamos es hiperpotasemia, pero hay un pilar también, creo que en el tratamiento, que es aumentar la ingesta en la dieta del potasio. Es que ese es el problema, Mónica. No sé si lo mencionaron cuando hablaron de litiasis renal. ¿Por qué hablo de litiasis renal? Porque es que es lo mismo. En la litiasis renal te recomiendan el consumo de potasio dietario, no el potasio en tabletas. ¿Por qué? Pues es que el potasio dietario no viene solo, el potasio dietario viene con otros componentes. ¿Qué pasa? De que por lo regular esos cationes, ellos se van combinando y entonces no tienen un impacto patológico en la persona, mientras que si tú consumes ese potasio en tabletas, sí vas a tener un impacto patológico. No sé si me hice entender. Hey, Dula, una pregunta. Cuéntame. Yo tengo un amigo que, o sea, no sabía, él es rico los Jaines. Ajá. Una vez Carlos, tú estabas acá.
y vamos a ver, se hinchó demasiado, o sea, horrible. Ajá. O sea, ya esos pacientes ya de por sí ya nunca, o sea, a ellos no se les indicaría IECA nunca, ¿ok? No se puede indicar IECA porque tiene un edema angioneurótico. Claro. Ah, ok. Listo. Ya, las otras indicaciones relativas, vea que son bastantes, pero yo quiero que nos aprendamos por lo menos las indicaciones absolutas. ¿Qué otra cosa? Listo, ahora esto también es importante. Yo creo que aquí, no sé si lo sabían, pero fíjense, vamos a quedarnos con la línea azulita, la sistólica. Vean, la sistólica de base, que fue de 165 aproximadamente, le añadieron 1.25 miligramos de bendrofluacida, que es una tiacida, como pueden deducir. Fíjense, la reducción de la presión arterial pasó de 165 a 155. ¿Cuánto se redujo? 10 milímetros de mercurio la sistólica. Ahora, duplicándole la dosis 2.5, miren lo que pasó. No hubo una reducción significativa. Pasó, por ejemplo, de 155 a 154. ¿Qué es eso? Nada. Le duplicaste otra vez la dosis, 5 miligramos. ¿Qué hiciste? Nada. Se aumentó la presión sistólica. Le duplicaste otra vez la dosis. ¿Qué hiciste? Nada. Quedó el mismo umbral de 150. Pero miren lo que pasa cuando haces eso. Ahora miren esto. Cuando tú haces eso, a diferencia de la curva anterior que es plana, fíjense que esta curva es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú duplicas una droga antihipertensiva, porque la tiacida es una droga de primera línea, lo que vas a hacer es que aumenten los efectos adversos, mientras que no hay un beneficio en la reducción de la presión arterial. Mensaje: no dupliquen drogas antihipertensivas. Si van a duplicarlo, preferiblemente métanle otra droga. Ese es el mensaje. Okay. Terapia combinada. Fácil decirles que siempre, esto es, por ejemplo, llega un paciente, lo diagnostico con hipertensión, tengo que tratarlo, ahora tengo que ver la presión. Si está 10 mililitros de mercurio por encima de la meta, que la meta, ya adelantando un poco, promedio es 130-80, es decir, la tienen 150-90 o 150-80, ese paciente clasifica para darle terapia combinada enseguida. O la tienen 140, pero la tienen 940-90, también clasifica para terapia combinada, porque es un O, no es I, correcto. Ahora bien, en la terapia combinada hubo un estudio que es viejito, 2008, donde se comparó el benacepril, que es benacepril es un IECA, con el amlodipino o benacepril e hidroclorotiazida, y la conclusión a la que llegaron fue que hubo un mejor en el control de la presión y por lo tanto reducción en el riesgo cardiovascular cuando utilizas un IECA, en este caso benacepril o ARA2, más un calcio antagonista de larga duración como el amlodipino, en contraste con el uso de hidroclorotiazida. Mensaje: prefieran siempre IECA o ARA2 más calcio antagonista. Y si no, pueden utilizar el calcio antagonista, que es raro porque no tienen contraindicaciones absolutas, utilizar la IECA o ARA2 más hidroclorotiazida. Pero mejor es IECA o ARA2 más calcio antagonista. Lo otro, las metas. Ya les he hablado todo. Ahora, ¿cuáles son las metas? No se aprendan esta tabla así. Escuchen lo que les voy a decir. La meta en promedio general es menor de 130-80. ¿Cuáles son las excepciones? Los viejitos, mayores de 65 años, y los enfermos renales crónicos. Ahí es uno es un poco más laxo, ojo, con la presión sistólica. La presión sistólica tiene que estar entre 130 y 139. La diastólica sí siempre tiene que estar por debajo de 80. Es decir, meta, o sea, conclusión, ¿cuáles son las metas promedio normal para la población normal sin complicaciones? 130-80. Ahora, la terapia combinada. La terapia combinada es lo mismo que yo les he dicho, pero acá está más bonito porque está en imágenes, entonces se queda más. Pero es básicamente lo mismo, IECA o ARA2 más un calcio antagonista o un diurético. Si no puedes con esta combinación, por ejemplo, IECA o ARA2 más calcio antagonista, le colocas un diurético tiacídico. Si no, hombre, ya tienes que sospechar, ese paciente probablemente tiene una hipertensión resistente y eso amerita derivación al especialista. Ustedes no se van a quedar con una hipertensión resistente, que eso es un tema aparte que es más complejo que la hipertensión arterial. Enfermedad coronaria, yo creo que eso lo mencionamos con la presentación de Jay, es que a los pacientes con hipertensión arterial y enfermedad coronaria se prefiere el uso de betabloqueadores, pero fíjense que es lo mismo, IECA o ARA2 más un betabloqueador. Si no puedo utilizar betabloqueador, un calcio antagonista o un diurético. Entonces, si no puedes con eso, terapia triple. ¿Terapia triple cuál? IECA o ARA2 más betabloqueador más
más diurético. Si no, es probablemente una hipertensión resistente y tienes que derivarlo al especialista. Enfermedad renal crónica, lo mismo, YKR2 más calcioantagonista o YKR2 más diurético, y dependiendo si el paciente está hematizado o no, diurético de ácido, como la furosemida. O sea, vean que esto no es como que tan sencillo, casi siempre son las mismas combinaciones, YKR2 más calcioantagonista o diurético de ácido. Pero en esos casos ya le corresponde al especialista. Claro, el manejo inicial de un paciente enfermo renal crónico y hipertensión arterial lo hace el especialista. Eso sí, no hay pero. Ok. Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Yo les dije hace rato que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sobre todo en la etapa aguda, ellos, el 95% está congestionado, es decir, tiene signos de edema. Entonces, estos pacientes se refieren los diuréticos de ASA, pero ellos son enfáticos en que no se va a dejar diurético de ASA por vida, solamente cuando resuelva la congestión. Pero yo creo que esto ya lo hace el manejo del cardiólogo, no lo hace uno, pero esto es como para que veamos qué son los fármacos que se utilizan en este contexto. Fibrilación auricular es lo mismo, YKR2, pero con un beta bloqueador o un calcio antagonista. Aquí lo dicen, no dihidropirimidínicos. ¿Cuáles son esos? Verapamilo o diltiazem, que son antiarrítmicos. Y ya eso es todo. Eso no es como que realmente no es algo tan complejo. Y esto no lo ha manejado uno así inicialmente, así que no hay que aprendérselo tan... ¿Tienes casos clínicos? Casos clínicos no tengo. ¿No? Ya ha Está fallado muy buena la Ezequiel, charla. Está muy buena la charla. ya ha fallado con eso de los casos clínicos de Ezequiel. Verdad. Que falla, mano. Es que el reto es ese. Es saber cómo... Bueno, no se preocupen, yo mañana les mando unos 5 casos clínicos para evaluarlo. Súper. Listo, Oye, pues. en cuestión de eso de un paciente hipertenso y una fibrilación auricular, hay que tener muy en cuenta eso de lo que dijo Dula de los calcioantagonistas. Porque si le dan uno dihidropidínico, el paciente puede hacer un cuadro de fibrilación auricular porque le están aumentando la frecuencia cardíaca y el paciente puede, como está hipertenso y probablemente muchos tienen una miocardiopatía hipertrófica, ellos no suelen, ¿cómo les digo? No suelen tolerar tanto frecuencias cardíacas elevadas y mucho menos una fibrilación auricular, en el cual las frecuencias auriculares pueden ser hasta por ahí de 500 y 600, así que es muy importante eso. Oye, ahora que hablamos aquí de fibrilación auricular, este es un tema que es bastante, pero bastante frecuente. ¿Por qué alguien no se revisa? Jaden, ¿por qué no te revisa fibrilación auricular? ¿A ti que te gusta la FA? Pero es que yo creo que ya fibrilación auricular, eso es más tema de especialista, así que yo creo que no. Vale la pena. Sí, yo creo que no. Dula, una pregunta. Lo que sí, espérate, lo que sí podemos lo que sí podemos es el tema, yo les dije a esta gente hace rato que podemos arritmias. Exacto, ahí la mete, ahí la puedes meter. Full electro. Exactamente. Sí, eso sí es full electro. Así que ese se podría hacer después que Mateo haga la charla de electrocardiograma. Perfecto. Después de esa, yo podría hacer... ¿Y será que en esa charla de electro también pueden meter de cómo uno por las mismas derivadas ve si hay hipertrofia de ventrículo izquierdo según el electro? Porque eso a uno como Dale, yo lo pongo. Exacto, eso lo puede hacer Mateo. Eso es por el eje. Lo de la desviación del eje, todo eso, todas esas cosas las puede decir Mateo. No solo el eje, hay unos criterios, pero hablamos de eso en la charla. Socolov Lion. Oye, vengan acá, otra cosa ahí. Socolov y Liu. Vamos a, estamos revisando también mucho tema de medicina interna, también vamos a darle chance a los de cirugía también. Seguro, mano. Sí. ¿Cuál es que el tema Más de gineco. Y bueno, y pediatría acabamos de pasar, así que no sé si... Ahora pediatría también. Bueno, así que, Ezequiel, darle el... es más, yo propongo que... Sí, Segui, porque yo ni siquiera sé cuál es el siguiente mío. O sea, como vamos a empezar de nuevo, vamos a tratar ¿cuántos temas vamos a revisar por semana? 3. Claro. No sé, lo que digan ustedes. Yo no digo más nadie porque... por ejemplo, si vamos a revisar 3 temas por semana, en la semana revisamos un tema de medicina interna, uno de cirugía, otro de gineco y uno de pediatría. O podemos hacer semanas exclusivas, no sé. O semanas exclusivas, exactamente. Ustedes verán, pero... Yo creo que es mejor semanas exclusivas, porque yo por lo menos estoy estudiando y, o sea,
cambiar de esto para esto, eso es engorroso. Y además No de te- que si estamos, por ejemplo, solo medicina interna, uno empieza a asociar una cosa con otra. Si damos, por ejemplo, bueno. hipertensión y en la misma semana dimos enfermedad renal, uno va como Bueno. asociando las Exacto. Bueno, cosas. entonces, una Yo, cosa, por entonces, ejemplo, ahorita estudio ya que estamos por hipertensión y lo medicina estoy con interna, coronario agudo. bueno, ya que estamos por medicina interna, entonces, digamos, terminemos medicina interna y después arrancamos con cirugía. ¿Te saben cuántos temas hay de medicina interna? No. No, o sea, obviamente no vamos a tratar de, es más, deberíamos buscar los temas más relevantes de medicina interna y solamente tratar eso, porque no nos vamos a poder ahora Sí, aquí marica. a todos los Claro. No, joda, no terminamos nunca. no termina. Imagínate, Porque ya dura 3 años, imagínate. Y si le añades pediatría, peor. Ajá. Douglas, una pregunta aquí para terminar este tema. Cuéntame. ¿Cuál es el papel de la aspirina, de los La- anticoagulantes, de estos fármacos antiplaquetarios? Más la aspirina, y eso es cuando hay antecedentes de stroke o de infarto agudo del miocardio. Eso lo hablé, Jay, tú también lo hablaste. Sí, pero ¿tiene algún Y- papel en la No, hipertensión la sola? hipertensión, no. No, man. A menos que el paciente tenga un cuadro de infarto o de stroke, como dijo Douglas. Exacto, así Pero es. la No. hipertensión solo, ¿no? O que tenga una Pero- arritmia, por ejemplo. ¿Sabes qué? Tú mismo lo dijiste, los stroke, sobre todo la causa cardioembólica asociada es la fibrilación auricular. Ajá. Entonces, en estos pacientes también se podría utilizar una No, aspirina. pero fíjate, yo por ahí leí que ya los antiagregantes no se utilizan en la fibrilación auricular, se prefiere Ay, anticoagular pacientes. Sí, Mira, porque no. es de las Sí, más Santi, trombosas. Disculpa, En serio, Ah, yo discúlpeme. solo pero leí por ahí que ya, una- o sea, que ya no se prefiere utilizar antiagregantes, sino que se anticoagula. Anticoagula. Y entonces lo que dicen de que la aspirina es cardioprotectora, que mejora, disminuye el riesgo cardiovascular, ¿eso en qué quedó? Man, no te sabría decir, la verdad. Eso lo reevaluaron hace como un año. Por ahí está el estudio. Bueno, mándalo. Mándalo, crack. Y bueno, Ezequiel, ya sabe. Bueno, Vamos entonces vamos, a Dula, ya puedes dejar organizarnos de bien. grabar, en serio, por favor. Ah, bueno, pues. Deja de grabar ahí. Miren, entonces, vamos a hacer para esta semana